Buenas noches, mi nombre es Camilo Arrechea Grueso, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Abierta y a Distancia. A continuación voy a hablar sobre la física electrónica. ¿Qué es carga eléctrica? La carga eléctrica es naturaleza discreta del fenómeno demostrando por Robert Millikan por las razones históricas de los electrones. Carga negativa, también expresada por los fotones, también tienen carga positiva. Uno más, cual se les asigna carga fraccionaria que es más menos por, por 1 sobre 3 y más menos sobre 2 sobre 3. Aunque todos son positivos, todo lo ha podido observar libre de la naturaleza. Tipos de cargas, tenemos la carga positiva, carga negativa. Puedo demostrarle eh, la diferente imagen que se expresan en las cargas. Tenemos la positiva, tenemos carga, las que se atraen, las dos cargas positivas, eh, se repelan las dos cargas negativas y se atraen cuando está la carga positiva y la negativa. Aquí podemos ver una imagen sobre la carga eléctrica. Eh, Diferencia de potencial a voltaje. Diferencia. La tensión de voltaje o diferencia potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor o en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo o de una corriente eléctrica. A diferencia de potencial se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre la partícula cargada para moverla de un lugar. La partícula se transporta a la información de estas interacciones del fotón. Esta fuerza son de alcance infinito, no se manifiestan de forma inmediata, sino que tardan un tiempo donde ese es velocidad de la luz en medio en el que se transmite la distancia entre las cargas. La intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide con una ga- galvómetro o amper galvómetro calibrado para medir corriente en conductores y su unidad, el Sistema Internacional de Unidades, es el amperaje detonado con la letra A. La expresión matemática que describe la intensidad de corriente eléctrica es I igual QT. Los conductores eléctricos que deben soportar las diferentes cantidades de carga. Mientras más carga que se conduce, más resistente debe ser el material de este compuesto. La plata, el cobre, el aluminio, el níquel son los elementos que son capaces de conducir constantes y grandes cantidades de energía eléctrica. Densidad de corriente. La densidad de corriente apunta en la dirección y sentido de que fluye la corriente. Recuerda que cuando vimos corriente eléctrica, definíamos que el sentido del circuito era dado por el sentido de flujo de cargas positivas. Entonces el vector de densidad de corriente tiene la misma dirección y sentido que el flujo de cargas positivas y un sentido opuesto, flujo de cargas. Si la corriente está uniformemente distribuida, es la selección recta de un elemento de circuito. El modelo de densidad de corriente es la relación entre corriente que fluye en esta selección recta y el área de la sección. Resistencia eléctrica. La resistencia es una medida de la oposición al flujo corriente o circuito eléctrico. La resistencia se mide ohmios, simbolización de la letra griega omega, denominación ohmios, de honor a Georg Simon Ohm, 1784-1854, un físico alemán que estudió la relación entre voltajes, corriente, resistencia, que se le atribuye la formación de ley Ohm. Todos los materiales que resisten cierta medida el flujo corriente se influye en una amplia categoría, conductores e aislantes. Aquí tenemos el ejemplo de la resistencia, cómo podemos
medir la resistencia eléctrica, a qué voltaje, a qué amperaje está. Siempre en la industria, esto es lo que más manejamos cuando tenemos que medir las cargas, si está dando la suficiente carga, si está a 220, si está a 480, diferente o a 240, como sea la carga eléctrica que el equipo se le haya designado. Esta es otra, aquí está el ejemplo claro cómo se está midiendo la resistencia eléctrica. Esto es uno de los diferentes ejemplos. Muchas gracias y muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañero, por su debido tiempo y atención.